Este tema es poco conocido, en efecto, como dice Carlos, se conoce poco, pero fue un tema muy importante en la época de la Reforma, en el siglo XVI y en el siglo XVII fue un tema muy importante, en el XVIII también, pero a partir de ahí empezó a perder interés. Y en el XIX definitivamente ya no hubo interés en seguir con esa temática, por varias razones. En el siglo XX, la razón principal fue la mala influencia de Karl Barth, la perniciosa influencia de Karl Barth, que confundió todas las cosas y nos hizo creer que no se podía hacer filosofía de ninguna manera y bueno, nos convirtió en una especie de biblicistas, ¿no? Nos llevó a una forma de biblicismo y esa influencia de Barth pues fue todavía más negativa en contra del entendimiento del concepto de equidad y de ley natural. Sin embargo, para los reformadores no fue así. Para los reformadores era muy importante el concepto. Calvino le da una enorme importancia al concepto de equidad en su obra, en varias partes de su obra, no solamente en la institución de la religión cristiana, sino también en algunos de sus comentarios a los libros de la Escritura, a los libros de la Biblia, hace también alusión a la equidad y a la ley natural. Entonces, es un aspecto importante en el pensamiento de Calvino y es un referente, por lo tanto. Desde luego, posteriormente a Calvino, vinieron otros pensadores. En ciencia política, el más importante y uno de los más importantes de la historia del pensamiento jurídico y político de Occidente es nada menos que Juan Althusser. Althusser, desde luego, era calvinista y fue síndico en la ciudad de Emden, en los Países Bajos, aunque él era de origen alemán, y escribió obras importantísimas. La más importante se llama Politica Methodice Digesta, la política con un método especial y demostrada con ejemplos sagrados y profanos, así se llama, ad exempli sacri et profani. Entonces, ese libro es crucial en la transición del pensamiento medieval al pensamiento moderno, y se da la casualidad de que es calvinista, pero poco conocido. El mismo Doyever no me parece que lo haya logrado apreciar enteramente, aunque más recientemente ya hay textos en donde conectan las ideas políticas de Althusser con las ideas de Doyever y de la soberanía de las esferas. Particularmente está el artículo de Osebaard sobre Althusser y la soberanía de las esferas, en donde hace efectivamente la conexión muy interesante. Ese no es el tema de esta noche, sin embargo. El tema de esta noche es la equidad precisamente y la ley natural. Déjenme entonces mostrarles lo que decía Calvino acerca de la ley natural y de la regla de equidad. La regla de equidad, aequitatis regulam, así la llama Calvino, aequitatis regulam, es formulada por Cristo en Mateo 7:12, en donde afirma la regla de oro, de la siguiente manera exactamente, según la Reina Valera: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En su comentario a este versículo, Calvino define en efecto la equidad como el contenido de esta regla. Y dice Calvino: es una exhortación a sus discípulos a ser justos. La palabra es equitativos en latín, y contiene una definición corta y simple de lo que la equidad significa. Aquí somos informados, dice Calvino, de que la única razón por la que tantas peleas existen en el mundo y por las que los hombres se infligen tantas injurias mutuas
es que ellos a sabiendas y voluntariamente pisotean la equidad bajo sus pies, mientras que todo hombre exige rígidamente que sea mantenida hacia sí mismo. Esto lo dice Calvino en el comentario al libro a la epístola al Evangelio de Mateo, en la parte relativa al 7, al capítulo 7 de Mateo. La regla de oro es la regla de equidad que brilla en nuestros corazones, dice Calvino, son palabras de Juan Calvino. La regla de equidad que brilla en nuestros corazones. Por lo tanto, Cristo muestra que todo hombre, no nada más los nacidos de nuevo. Creo que alguien necesita cerrar por ahí su micrófono, por favor. Sí, decía que dice Calvino, todo hombre, es decir, no solamente los nacidos de nuevo, sino todo hombre, puede ser una regla del actuar apropiada y justamente hacia sus prójimos, si hace a los otros lo que se requiere que se le haga a sí mismo. Con respecto a la afirmación de Cristo, en el sentido de que esto es la ley y los profetas, Calvino aclara que nuestro Señor, cito a Calvino textualmente, no intentaba decir que este es el único punto de doctrina plasmado en la ley y los profetas, sino que todos los preceptos que contienen acerca de la caridad y todas las leyes y exhortaciones encontradas en ellos acerca de mantener la justicia tienen una referencia a este objeto. ¿Sí? Entonces la ley mosaica se está refiriendo a este objeto. El significado es que la segunda tabla de la ley es cumplida cuando todo hombre, o yo diría cualquier hombre, se conduce hacia los otros de la misma manera que desea que los otros se conduzcan hacia él. Esa es la equidad, no es otra cosa más que eso, ¿sí? Nos dice que no hay necesidad de largos y difíciles debates si se preserva esta simplicidad y si los hombres, debido a un amor propio desordenado, no borran la rectitud que está grabada en sus corazones. Entonces, esta equidad, esta ley, está grabada en los corazones de todos los seres humanos, no nada más en los nacidos de nuevo. Aquí está aludiendo Calvino a Romanos 2:15, donde la escritura implica que la ley está escrita en los corazones de los hombres. ¿Sí? Así dice la escritura. Es por ello que Calvino sostiene que la equidad, cito, como es algo natural, es siempre la misma para todas las naciones. Y por tanto, todas cuantas leyes hay en el mundo, referentes a cualquier cosa que sea, deben convenir en este punto de la equidad. Ahora estoy citando la institución de la religión cristiana. Deben convenir en todas las naciones, ¿sí? Deben convenir en este punto de la equidad. Ahora, en cuanto a las constituciones y ordenanzas, como están ligadas a las circunstancias de las cuales en cierta manera dependen, fíjense bien, las constituciones y las ordenanzas, los códigos legales, pues, podríamos decir en lenguaje moderno, los códigos legales, como están ligados a las circunstancias de las cuales en cierta manera dependen, no hay inconveniente alguno en que sean diversas, pero todas ellas deben tender a este blanco de la equidad. Es decir, la equidad es un baremo, es un rasero mediante el cual tú puedes juzgar cualquier ley en cualquier parte del mundo. Y como quiera que la ley de Dios que nosotros llamamos moral no es otra cosa, dice Calvino, sino un testimonio de la ley natural. ¿Sí? La ley moral, como él la llama, que aparece en la Biblia, pues, en la Escritura, no es otra cosa que un testimonio de la ley natural. En otras palabras, Moisés
o Jehová a través de Moisés está republicando la misma ley que está grabada en el corazón de los hombres, según Romanos 2:15. Entonces es un testimonio de la ley natural y de la conciencia que el Señor ha imprimido en el corazón de todos los hombres. Y debido a esto no hay duda de que esta equidad de la que ahora hablamos queda en ella muy bien declarada. Entonces, claro que apelar a la Escritura para encontrar el concepto de equidad o cómo se aplica, pues desde luego que te va a ilustrar y te va a enseñar, ¿sí? Y si eres creyente, pues tienes esa ventaja adicional de acceso y de aprecio de la ley mosaica, del decálogo también, y por lo tanto tú estás en una posición de ventaja en cuanto al conocimiento de la ley natural frente al hombre natural. Pero eso no quiere decir que el hombre natural no tenga la misma ley que tú tienes o que sea la misma que está escrita en la Escritura. Así que esta equidad, nos dice Calvino, ha de ser el único blanco, regla y fin de todas las leyes. Entonces, cuando tú estés en el Congreso de la Unión legislando, ¿cuál va a ser el único blanco, regla y fin de las leyes que estás legislando? La equidad, precisamente, ¿sí? La equidad. Esta última afirmación es el fundamento de la filosofía reformada del derecho y guía para los legisladores cristianos sin excepción. Entonces debe ser el fundamento del Frente de la Reforma Nacional. Constituye un punto de comunicación con pensadores o legisladores de otras convicciones religiosas y por lo tanto el terreno común sobre el cual es posible construir, constituir y mantener una república incluyente. ¿Vale? Es decir, tú en el Congreso no puedes apelar y decir, es que está escrito en Levítico 5:8. Tú no puedes decir eso en el Congreso, porque mucha gente que hay ahí no te va a entender, no te va a seguir y no te va a hacer caso. En el Congreso tú tienes que argumentar, y la palabra es a partir de dónde vas a argumentar. Y la argumentación debe ser lógica, racional y rigurosa a partir de la equidad y de la ley natural. Ahora, si alguien no está de acuerdo con esto, yo le recomiendo que se vaya del Frente de la Reforma Nacional. Así, francamente, se los estoy diciendo. Esto es muy importante y si alguien no está de acuerdo en la posibilidad del razonamiento lógico, ¿sí? De la racionalidad en la política, de la racionalidad de la posibilidad de razonar para la elaboración de leyes, entonces no puede haber un partido político cristiano, ¿sí? Es así de cruel y de tremendo este punto, así de bárbaro es este punto. Toda la visión evangélica que viene de Karl Barth prohíbe, óyelo bien, impide que se constituyan partidos políticos cristianos, ¿sí? El evangelicalismo que proviene del luteranismo mismo y sobre todo de la discusión de Barth con Emil, se me va el nombre, Brunner, ¿ok? No Rohner, no Evan Rohner, es otro, es un francés. Toda esa discusión, ¿sí? Toda esa visión evangélica de la ley impide, prohíbe, excluye la posibilidad de un partido político cristiano. No se puede dar. La única forma de impactar y de ingresar al terreno de la arena política desde una perspectiva bíblica, escritural, cristiana, es retornar a los reformadores, retornar a Calvino y retornar al Tucio y retornar a los pensadores reformados del siglo XVI y XVII. De ahí para el Real se empezó a distorsionar la enseñanza, ¿sí? Y entonces se empezaron a meter influencias que no son reformadas, y que conducen entonces a la situación tan penosa que están viviendo los evangélicos en Hispanoamérica y en Estados Unidos también, que no tienen absolutamente ninguna relevancia. Son vistos como sectarios,
y como gente que no aporta nada, más que bibliazos, golpes de Biblia en la cabeza es lo único que aportan, y no aportan nada, ¿sí? Por lo tanto, están excluidos como sectas del movimiento social principal. No pueden gobernar, no tienen impacto en los medios, ¿sí? Nadie los escucha. Entonces son como sectas marginales, ¿sí? Y ese es el problema que has estado viviendo en el evangelicalismo de toda América, incluso el Canadá, diría yo también, los Estados Unidos, y no se diga Hispanoamérica. Y mira nada más la situación de Hispanoamérica, es un verdadero desastre, ¿sí? Entonces, perdónenme que les hable así, pero quiero sacudirlos, porque es gravísimo el problema, es un problema histórico que venimos arrastrando ya de 2 siglos por lo menos, ¿sí? Es la pérdida de toda la filosofía política calvinista de origen, ¿sí? De los reformadores de los primeros siglos de la Reforma, y es solamente gracias a los holandeses y a la obra de Kuyper y Doyever que hemos recuperado una visión política. Pero antes de eso, hasta 1930 o 1890, pues estábamos absolutamente perdidos, ¿sí? Absolutamente perdidos. Entonces, la buena noticia es que podemos recuperar a los reformadores, particularmente el pensamiento de Calvino sobre la ley, y eso naturalmente se va a casar, se va a engarzar con los temas de soberanía de las esferas que ya conocemos. Esa es la buena noticia que les tengo esta noche después del baño de agua helada, ¿no? ¿Vale? Bueno, en España pasaron cosas importantes en ese mismo siglo, en el siglo XVI. Esta noche no me va a dar tiempo de exponerles la escolástica medieval, aunque sea muy brevemente. Bueno, déjenme hablarles rápido. Agustín tiene una visión platónica de la ley. Agustín de Hipona distinguía 3 tipos de leyes, que eran la lex eterna, ¿ok? La llamaba también ordo ordinans u orden ordenador, la lex naturalis, que es el orden ordenado u ordo ordinata, que es de la que estamos hablando, y la lex temporalis, que es el derecho positivo, ¿vale? Entonces, la visión de Agustín se da dentro de un marco platónico o neoplatónico de pensamiento, con esta idea de que las formas platónicas y la misma lex eterna, la ley eterna, son ideas en la mente de Dios. Pues toda la metafísica teológica de la Edad Media, hasta Tomás de Aquino por lo menos, se va a desarrollar a lo largo de estas líneas. Es una metafísica especulativa que pretende hablar acerca de la esencia de Dios y ve las formas platónicas como los ejemplares mediante los cuales Dios crea todas las cosas. Entonces hay una ley ahí grabada en la mente de Dios, por así decirlo, que es la ley eterna, y la ley natural viene siendo un reflejo de esa ley eterna. Pero esa ley eterna es algo que no puede ni siquiera Dios mismo transformar. Es algo inmutable, absoluto e inmutable. Y este es el punto de partida de la filosofía del derecho medieval, de la metafísica medieval especulativa, por lo menos hasta Tomás de Aquino. Ustedes saben que con Duns Scoto empieza la crítica de Tomás de Aquino muy fuerte, que concluye sobre todo con la obra de Guillermo de Ockham y con la introducción del nominalismo en la filosofía occidental. El nominalismo niega que haya ideas en la mente de Dios y dice que no hay que hablar acerca de la mente de Dios para acabar pronto. Lutero era occamiano, él mismo lo declaró así, y desde luego que para los reformadores, Lutero y también para Calvino después, la idea de una mente de Dios y de hablar de ideas en la mente de Dios y de ese tipo de cosas es algo completamente inaceptable. Para ellos eso es especular acerca de la esencia de Dios. Por lo tanto,
De alguna manera ellos están expulsando la idea de la lex eterna. Están expulsando la idea de la lex eterna. Más bien, habría que decirlo así, ¿no? Y nada más nos quedamos entonces con la ley natural y con las leyes positivas que emanan de la ley natural y de la ley mosaica, que no es más que una expresión de la ley natural. Ya vimos lo que dijo Calvino hace un momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente existe? La ley natural, que es, ¿dónde encontramos esa ley natural? Nos dice la escritura, Romanos 2:15. En tu corazón ahí está grabada, ¿sí? Está grabada ahí la ley natural. Entonces, no es algo que esté allá en el topos Uranos o allá en un mundo metafísico místico, sino es algo que está en tu mano, ¿sí? Y entonces, el impacto del nominalismo se va a hacer sentir fuertemente en España, desde luego, en donde hay una gran escuela de derecho, que es la Escuela de Salamanca, la cual está asociada a Francisco de Vitoria, quien emitió muchas recomendaciones y una gran doctrina para las Indias, ¿verdad? Para los territorios descubiertos por España. Pero Fernando Vázquez de Menchaca no es realmente un seguidor de Vitoria, porque Vitoria es un tomista, finalmente es miembro de la Orden de Predicadores, es dominico, y entonces es tomista, y tiene esta idea tomista de la mente de Dios, de la ley eterna, y eso es con lo que van a romper los nominalistas españoles como Vázquez de Menchaca, precisamente. Entonces, en España están pasando cosas importantes en el terreno de la filosofía del derecho y de la moral y de la ética. Entonces, Vázquez de Menchaca construye su teoría del derecho a partir fundamentalmente de lo que se llaman los derechos subjetivos, que ya aparecen en Guillermo de Ockham, que eso es el antecedente de lo que ahora se llaman los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos. Y es un enfoque más individualista, que es muy en acorde con el protestantismo, por otro lado, aunque él era católico, desde luego, él era católico, pero es mucho más acorde con el protestantismo, esta visión de la persona, del individuo, que tiene derechos personales, derechos subjetivos, ¿sí? Y entonces aparece con más fuerza y más naturalidad el concepto de la ley natural y de la equidad en Vázquez de Menchaca, ¿sí? En Vázquez de Menchaca aparece con más claridad esto. ¿Quién hereda estas ideas de Vázquez de Menchaca? Vázquez de Menchaca no es muy bien recibido en España y en los territorios españoles, porque la tendencia en España era hacia el absolutismo real, como ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, aunque Vázquez de Menchaca fue funcionario de Felipe II, en realidad el pensamiento de Vázquez de Menchaca no era muy acorde con la idea de imperio que tenía Felipe II. Felipe II tendía hacia el absolutismo, y lo mismo los reyes que lo sucedieron, pues eran absolutistas. Entonces, el pensamiento de Vázquez de Menchaca no impacta realmente la política española, que llevaba esa dirección muy claramente marcada, como ustedes lo saben, ¿verdad? Como ustedes lo saben, porque así era como se gobernaba España y como se gobernaba la Nueva España y los demás territorios. Pero Vázquez de Menchaca sienta los fundamentos del republicanismo, en realidad, de la idea de la Constitución, ¿sí? Y es un hombre que dice que la ley tiene que ser útil, es como un pragmatista hasta cierto punto. Una ley que no sirve hay que quitarla, hay que cambiarla. Entonces él no pretende deducir el derecho de ideas metafísicas, abstractas, universales. Por eso se llama universalismo la visión de Tomás de Aquino, la visión platónica, sino dice, vamos a deducirla ¿de dónde?
sé pragmático. Vamos a deducirla de la naturaleza humana. Vamos a deducirla de las necesidades del ser humano. Entonces, baja, por así decirlo, la ley natural a la tierra, mucho más de lo que lo habían hecho los escolásticos medievales, y esa es la obra de Vázquez de Menchaca. Entonces, es de los que se van a oponer al absolutismo real, es de los que van a introducir el concepto de Estado de Derecho, fíjate bien qué importante, Estado de Derecho, de derechos subjetivos que luego se van a llamar derechos humanos, y de una ley natural que está al servicio del hombre. La ley debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Entonces, es un enfoque muy pragmático, ¿sí? Entonces, cuando ves tú que una ley, en vez de beneficiar a las personas, las perjudica, pues eso te está diciendo que hay que reformar esa ley, ¿ok? Entonces, ese es el enfoque, pues, de Vázquez de Menchaca, que es muy diferente del medieval, ¿sí? Del medieval. Entonces, Reifstein llama a Vázquez de Menchaca Fortsetzer de la Escuela de Salamanca, o sea, continuador de la Escuela de Salamanca, pero en realidad Vázquez de Menchaca no es de la Escuela de Salamanca, a menos que por Escuela de Salamanca se entienda en general, pues la escolástica española del siglo XVI. Si por Escuela de Salamanca entendemos la escolástica española del siglo XVI, pues entonces sí, Vázquez de Menchaca es un fortsetzer, es un continuador de esa escuela. Pero en realidad está muy cuestionado esto. Hay autores, hay una disertación doctoral muy reciente en España, en Murcia, en donde se cuestiona bastante seriamente esta afirmación que se ha hecho de Vázquez de Menchaca. Yo veo claramente que Vázquez de Menchaca más bien va en contra de Vitoria, va en contra de los dominicos en realidad y de las enseñanzas de los jesuitas. No es un jesuita. Su concepción de la ley natural se aleja considerablemente de la de los teólogos moralistas que han sido considerados miembros de la Escuela de Salamanca. Yo digo, muy probablemente, y algunos autores así lo sostienen, debido a la influencia del nominalismo sobre Vázquez de Menchaca. ¿Ok? Entonces, nos dice el gran historiador de la filosofía del derecho occidental, Ferdros, cuyo libro está publicado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que Fernando Vázquez de Menchaca, quien nació en 1512 y murió en 1589, adoptó una posición intermedia entre el nominalismo voluntarista, ¿sí?, el cual dice que Dios es arbitrario prácticamente, ¿sí?, y el antinominalismo racionalista, porque también estaba surgiendo, sobre todo en los Países Bajos, una forma más racionalista de hacer filosofía del derecho, más secularizada, sobre todo en el pensamiento de Hugo Grocio, ¿sí?, que junto con Vitoria es de los creadores del derecho internacional. Es de ese calibre, pues, Hugo Grocio, ¿sí? Entonces, Grocio, quien estuvo asociado con la iglesia remonstrante en Holanda, en contra del calvinismo, que provocó el sínodo de Dordrecht, era un racionalista, y Vázquez de Menchaca se va a oponer a ese racionalismo, ya dije, y particularmente al racionalismo de la metafísica escolástica, pero también al voluntarismo de Occam. Entonces busca Vázquez de Menchaca una posición moderada, intermedia entre estos dos. Recogió la idea, que es nominalista, relativa a que Dios hubiera podido crear un derecho natural distinto al existente, pero compartió en cambio la concepción racionalista, afirmando que desde la creación del universo los hombres poseen una razón justa creada por Dios e idéntica al derecho natural. De ahí que para la explicación del derecho natural se apoyara exclusivamente en la razón humana. ¿Ok? Dios puso en la razón humana y en el corazón del hombre ese derecho natural, esa razón natural, esa ley natural, esa visión de la equidad.
sin buscar una fundamentación filosófica posterior. Entonces ya trajo a la tierra Vázquez de Menchaca, ¿sí? La ley natural, ¿no? Y de esta manera se desprende la doctrina del derecho natural de la metafísica. ¿Ok? Entonces esto resuena muy lindo con Calvino y con Lutero, que odiaban, detestaban la metafísica aristotélica escolástica, ¿no es cierto? Entonces resuena muy padre con ellos y entonces empieza una vida independiente. Y por lo tanto, cuando cae en manos de Altucio, ¿verdad? Cuando cae en manos de Altucio, pues esto se va a convertir en algo mucho, muy importante. A Altucio le viene muy bien el pensamiento de Vázquez de Menchaca y de hecho es considerado el más importante discípulo de Vázquez de Menchaca, nada menos que Altucio. Entonces, ¿qué va a tomar Altucio? Va a tomar toda la tradición que viene de Calvino sobre la equidad, toda la enseñanza bíblica sobre la equidad, ¿sí? Sobre la ley, y va a tomar también esta influencia de Vázquez de Menchaca que te dice, ya no estés hurgando allá en los cielos metafísicos la ley, sino búscala en los hombres de carne y hueso, porque Dios la inscribió allí. ¿Ok? Entonces, claro que a un tipo fanático que piensa que aquel que no ha nacido de nuevo y no ha sido transformado y es un creyente en la fe, etcétera, es un perverso perfecto, pues esta doctrina debe resultarle abominable, ¿no es cierto? Pero esa es la posición evangelística o evangelicalista, mejor dicho. Todo el que no es nacido de nuevo por el Espíritu Santo es un maldito, ¿sí? Y no vamos a platicar con él. No hay nada bueno que se pueda encontrar allí, ¿sí? Con eso tú no puedes hacer política, ¿ok? Tú no puedes llegar al Congreso. Es más, nadie va a votar por ti si sales con esas cosas, para empezar, ¿sí? Nadie va a votar por ti si tú sales con esa actitud. Porque una cosa es que digamos que no hay salvación si no es por la fe, la cual es un don de Dios imbuida en la regeneración por el Espíritu Santo y que solamente el nacido de nuevo recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, eso es una cosa. Y otra cosa es que confundas el concepto de total depravity o depravación total, que es un término muy malo, francamente, con una supuesta perversión moral absoluta de aquellos que no son nacidos de nuevo. Porque si los que no son nacidos de nuevo son los perfectos perversos, no hay nada que platicar, maestro, nada que platicar. Esto ya se acabó y no hay nada que hacer aquí, ¿sí? El presupuesto de la política protestante y calvinista es que en todo ser humano brilla la ley de la equidad puesta ahí por Dios, ¿sí? Si no partimos de eso, no podemos dialogar con nadie, ¿sí? Ese es mi punto muy, muy fuerte y muy central de esta noche que les quería manifestar, ¿sí? Entonces tienen que tener esa convicción y no confundir. El concepto de total depravity no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Cuando se habla de inhabilidad total o de depravación total, es un término muy malo, ¿sí? No estamos hablando de nada moral, no es un asunto moral, ¿sí? Lo único que quiere decir es que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿vale? Y no va a recibir en obediencia el Evangelio. Eso es todo lo que quiere decir la T del tulip, ¿sí? Eso no es decir, no equivale, no es lo mismo que decir que los seres humanos en general carecen de la luz, de la equidad o de la justicia. Algo de esa equidad y de esa justicia se encuentra en general en los seres humanos. Algunos calvinistas han llamado a esto la gracia común, ¿sí? Bueno, finalmente toda buena dádiva pues proviene de lo alto, ¿no? Empezando con la existencia misma. La existencia del cosmos proviene de lo alto.
que nuestra propia existencia es un don que proviene de lo alto. Pero entonces todos los dones provienen de lo alto. Y por lo tanto también la razón natural y la ley natural proviene de lo alto. Entonces, pues sí, efectivamente es una gracia común, podríamos decir, o un don común o general. Pero entonces ese es el punto de partida que debemos de tener. Nos enseñaba Althusser que al igual que los animales, los humanos están por naturaleza inclinados a preservar sus vidas o no. ¿No quieres preservar tu vida? ¿Por qué todo este cuidado del COVID? Porque queremos preservar la vida y la de nuestros seres queridos y la de los vecinos también, ¿sí? Y en general nos dolemos de que haya muertos por el COVID en quien sea y donde sea. No queremos que eso ocurra, ¿verdad? Esto es natural, ¿sí? Es natural. Entonces tú te quieres preservar y quieres preservar a los tuyos. Ataca a los osesnos de una osa y vas a ver cómo te va, ¿verdad? La osa se va a poner furiosa y te va a destrozar, te va a destruir porque ve que están en peligro sus crías. Esto es ley natural, ¿de acuerdo? Están inclinados los hombres y las bestias a defenderse contra la fuerza y la fuerza mayor. Están inclinados a aliarse con otros y a unirse en torno a líderes naturales para ayudarlos en su autodefensa. Están inclinados a procrear mediante la unión de varón y mujer y a educar a los hijos que naturalmente les nacen, ¿o no? Están inclinados a cuidarse a sí mismos y a sus seres amados cuando están enfermos, lastimados o debilitados. La autopreservación, la autoprotección, la propia perpetuación son inclinaciones naturales que la ley natural enseña a las personas y a los animales por igual. Entonces, de todas estas consideraciones, ¿sí? Esta es una base que no es mística para el derecho, ¿sí? Esta es la ley natural, ni más ni menos. Y entonces lo que nos dice Calvino es que la ley de Moisés republica esta ley. Cuando dice no matarás, ¿qué te está diciendo? No atentes contra la preservación de los demás, ¿ok? No robarás, ¿qué te está diciendo? No atentes contra los bienes con los que viven los demás, etcétera, ¿sí? No fornicarás o no adulterarás, ¿por qué? Pues porque tienes que hacerte responsable de tus hijos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, la ley, el decálogo, sobre todo la segunda tabla de la ley, del decálogo, lleva la misma dirección que lleva la ley natural. Es precisamente lo mismo, no va a otra cosa más que a lo mismo, a la equidad, una vez más. Este es el punto de partida, pues, de Althusser. Y entonces Althusser ha formulado con toda antelación dos de los principios de la filosofía política cristiana. Cuando habla de las consociaciones que se hacen necesarias para la preservación, ¿cuál es? La familia, ¿no es cierto? Para educar a los críos, ¿qué se requiere? Escuelas, ¿no? Y entonces las instituciones que él llama consociaciones, cada una tiene su propia razón de ser y tienen que ver entonces con la vida, con la preservación, ¿sí? Con la mejora de la vida de las personas, con la ley natural, cabe decir. Entonces, las instituciones humanas se van creando con vistas a la equidad, con vistas a la ley natural, con vistas a la preservación de la vida, con vistas al cuidado de la vida, ¿sale? Y entonces, de esta manera, surge la idea de consociaciones con sus diferentes atribuciones legales y jurisdicciones en el pensamiento de Althusser, en su famosa política, ¿sí? Y nos dice que hay leyes propias a cada consociación. Cada consociación tiene sus propias leyes con las que se rige y estas son distintas en cada especie de consociación, como la naturaleza de cada una lo exige. Esto es la soberanía de las esferas, ni más ni menos.
precisamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada consociación o cada esfera o la institución o la comunidad correspondiente a esa esfera tiene su propia legalidad y se tiene que legislar entonces en función de su propia lógica y de su propia naturaleza interna, ¿sí? Entonces, esta es pues la idea, ni más ni menos, ¿sí? Hay otro punto que no quiero dejar de mencionar, que es la distinción entre la ley natural y la ley positiva. Esta es una distinción muy importante para nuestra filosofía del derecho y Calvino con todas sus letras hace la distinción. Cuando nos dice que toda ley que se produzca tiene que hacerse con vistas en la equidad, ¿verdad? No importa que varíen, dice. Y además tienen que variar porque las circunstancias pueden ser diferentes. Entonces, las diferentes circunstancias pues hacen que la legislación positiva asuma formas diferentes. Entonces, una cosa es la ley natural y otra cosa es la positivación de la ley natural en forma de códigos legales promulgados por las correspondientes esferas. Cada esfera tiene su poder legislativo, ¿sí? No nada más la esfera estatal. Sí, la iglesia tiene un poder legislativo, como la familia tiene un poder legislativo. Entonces, cada esfera tiene su poder legislativo y sus autoridades propias. Eso es soberanía de las esferas. Pero entonces hay que positivar la ley natural en cada esfera. Y esta es una distinción crucial en el derecho que se conoce como la dinámica del derecho. El derecho va cambiando porque hay que ir ajustando la norma positiva precisamente a las circunstancias cambiantes en la historia. Como siempre teniendo presente la ley natural y la equidad, la justicia y la equidad. Y si eres cristiano, pues la escritura te enseña mucho sobre eso, te da más idea de lo que es la equidad. Entonces los cristianos debieran de ser un buen ejemplo de cómo se legisla con equidad, ¿no es cierto? Pero los otros tienen que verlo también. Hay que argumentarles y tienen que verlo, ¿sí? No es algo dogmático. Pero bien, esta distinción la niega el reconstruccionismo. El reconstruccionismo no está de acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster ni con Calvino. Cuando dice la Confesión de Fe de Westminster que la ley, como ley positiva, la ley mosaica ha quedado abrogada, ¿sí? Y no es vinculante para ningún pueblo de la tierra. ¿A qué se refiere eso? Pues no se refiere al destilado de la ley natural que proviene de la ley mosaica y que encontramos en la ley mosaica expresado. Se refiere a la ley mosaica como una ley positiva. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 19 nos está diciendo que esa no se puede tomar como una ley positiva. Como tal, ha quedado abrogada para el pueblo de Israel y nunca jamás fue promulgada para los gentiles. ¿Sí? No fue dada para los gentiles. Y para aquellos para quienes sí fue dada, está ya derogada. Esa es la posición reformada acerca de la ley judicial del Antiguo Testamento. ¿Okay? Además de que el Nuevo Testamento introduce nuevas cosas que también se tienen que tomar en cuenta al legislar. ¿Sí? Obviamente, Jesús nos ha enseñado a ser más flexibles a través de la idea del amor al prójimo, ¿verdad? Nos ha enseñado a ser más flexibles. Jesús ha abierto la modalidad del amor, de la ética en el terreno político también. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta las novedades del Nuevo Testamento también. Y entonces tú no te puedes quedar fijo en la ley antigua como si fuera una ley ya dada de una vez y para siempre, como si fuera una ley positiva. Bueno, este es otro punto crucial con el que vamos a chocar. Los reconstruccionistas que andan por ahí, llamados teonomistas también, están en contra de esta visión, ¿sí? Con ellos no se puede dialogar
porque ellos no aceptan la distinción que estoy haciéndoles, que hizo Calvino, entre ley positiva, ¿sí? Y ley natural. Es más, ellos repudian el concepto de ley natural, ¿sí? Ellos creen que cualquier cosa que produzca el ser humano, que no sea exactamente la ley mosaica, es no tiene ningún valor, vamos, ¿sí? Tiene que ser perverso de alguna manera o no tener, vamos, no tener valor como ley vinculante para nadie, o para ellos al menos no, ¿verdad? Entonces ellos tienen esta visión y por lo tanto ellos no aceptan la idea de una ley natural. Entonces, sobre la idea de equidad y de ley natural reposa toda la cuestión. Yo digo que el frente de la Reforma Nacional debe de apuntalarse en las enseñanzas de los reformadores, de las iglesias reformadas. Debe apuntalarse en Calvino, debe apuntalarse en Pedro Mártir Fermiglio, debe apuntalarse en Francisco Turretino y sobre todo debe apuntalarse en Calvino, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico estoy diciendo. Y con base en eso, la idea de soberanía de las esferas cobra pleno sentido, ¿sí? Porque entonces es simplemente lo que te enseña la ley natural para cada esfera, ¿ok? Y entonces en cada esfera tienes que tener la distinción entre la ley natural, que te dice cómo debe funcionar esa esfera, y la ley positiva, que es la legislación que tú vas a hacer para esa esfera, para esa institución concreta en particular. Entonces, este es, grosso modo, creo yo, la tradición a la que pertenecemos y en la que se debe inscribir con toda claridad el movimiento, porque si no vamos a vivir dando bandazos. Hay otros movimientos por ahí que pretenden también hacer partido político cristiano, pero traen confusión, ¿sí? Traen confusión y rechazan en realidad la idea de la ley natural. Entonces, es ahí donde se va a centrar toda la dificultad y todo el problema. Entonces, bueno, creo yo que esto es lo que debiéramos nosotros tener bien claro y sin miedo alguno, y no le hagan caso a Karl Barth. Karl Barth no era calvinista, ¿no? Ya nos lo mostró muy bien Spikeman, ¿no? Karl Barth no es calvinista. Karl Barth es un luterano. Es un luterano. Él está en el dualismo evangelio-ley. Para los luteranos no puede haber una reforma política. No hay reformas políticas. ¿Ok? Entonces, no hay que seguir esa tradición. Esa no es nuestra tradición. Entonces, yo digo que hay que volver a los clásicos, a los reformados clásicos, ¿verdad? Y ubicarnos ahí. Y bueno, a partir de ahí sí podemos dialogar y podemos razonar, porque eso es lo que está esperando los mexicanos, que alguien les dé razones buenas, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si tú te paras en un mitin a decir, es que dice Levítico 5:18, pues es que no te van a hacer caso, ¿no? O sea, así no es así como opera el Espíritu de Dios. No opera así, perdóname, pero no opera así, ¿ok? Más bien, van a ver tu justicia y entonces la gente va a decir, a ver, mira, estos locos, son distintos, ¿verdad? Mira, cómo, ya viste cómo están hablando ahí en el Congreso y las leyes que están promoviendo y su conducta pública. A ver, ¿quiénes son estos loquitos? Y ahí vas a empezar a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero si tú te paras como Farela a decir las cosas que él dice, perdóname, pero estás haciendo el ridículo. ¿Sí? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y bueno, aquí es donde quisiera yo dejar pues mi intervención para dar lugar al diálogo. Bien, gracias, doctor. Qué tan amplia explicación, muchos conceptos, ¿verdad? Y pues sí, yo creo que sí sería bueno que algunos preguntaran sobre todo, ¿no?
de lo que ya explicaste. Se abre este tiempo para preguntas. Le da, alce la mano y con toda confianza haga la pregunta al doctor. Puede abrir su micrófono y preguntar. O criticar también. Acostúmbrense a la crítica y a la argumentación, ¿sí? No acepten lo que yo les digo nada más porque yo se los digo. ¿Ok? Hola, Doc. Buenas. Hola, Liel. ¿Qué tal? Bien, aquí. Gracias por la plática, por la exposición. Y yo tengo una duda aquí. En los documentos de Westminster se habla más que de ley natural, se habla más de la ley moral, así le llama, ¿no? Se refiere a la ley moral y nos remite al origen, a la creación, y se refiere a esa misma ley moral publicada o republicada en la ley de Dios, ¿no? Escrita en las escrituras. Sí. Entonces, bueno, me queda una duda ahí, si hablamos, es lo mismo cuando hablamos aquí de la ley moral y la ley natural. Y la otra pregunta sería, ¿qué diferencia hay? ¿Hay diferentes concepciones acerca de esa ley natural? Por ejemplo, se mencionaba aquí a Grocio, no sé si Bodin también, y otros pensadores que son humanistas, tienen una concepción de la ley natural. ¿Es la misma? No, hay diferentes concepciones de la ley natural, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en la escolástica, en la metafísica escolástica que viene de San Agustín vía Tomás de Aquino, pues la ley natural viene siendo una expresión de la ley eterna, lex eterna, ¿sí? Y la ley eterna es algo metafísico en la mente de Dios, en la esencia de Dios mismo, ¿sí? Es así de especulativo. Eso obviamente en los nominalistas ya no se va a considerar y por lo tanto la ley natural no se puede ver de esa manera. ¿Qué diría Occam de la ley natural? Diría que es la potencia ordinata de Dios, es decir, que Dios decretó precisamente estas leyes y las puso en nuestro corazón, pero podía haber puesto otras. O sea, no hay nada en su esencia, en la esencia de Dios, no hay nada que lo obligue a poner esta ley natural en vez de otra ley natural distinta. Esa sería la visión básicamente, ¿cómo se llama? Nominalista, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los seculares y los propiamente seculares, digamos, humanistas seculares y los cristianos como Vázquez de Menchaca, por ejemplo? La diferencia es que los cristianos dicen que Dios puso esa ley en el corazón del hombre y que además ha sido, como tú dijiste muy bien, citando la Confesión de Westminster, está republicada en la ley mosaica, ¿ok? Sobre todo en el Decálogo, está republicada. Bueno, pues obviamente los humanistas seculares no van a decir eso, ¿no? Y me refiero a los del siglo XVI, ya para no hablar de Kant, ¿no? Ok, ya para no hablar de los del siglo XVIII, nos limitamos al XVI, principios del XVII, y entonces los humanistas seculares lo que te van a decir es que, bueno, la naturaleza humana hace que podamos leer esa ley natural de esta manera, pero no porque Dios haya puesto nada. Para empezar, ellos ni siquiera realmente creen en un Dios creador. Por lo tanto, tampoco creen que haya puesto la ley en el corazón del hombre y menos que la ley mosaica sea una republicación de la misma. Entonces se torna irrelevante para ellos, pues la escritura, ¿sí? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, sin embargo, para los cristianos es cierto que Dios pone entonces la ley moral en los corazones o la ley natural, es lo mismo efectivamente, ley moral, ley natural, y que la republica en los profetas, en la ley y los profetas, y entonces por lo tanto tú ahí puedes encontrar mucha sabiduría acerca de la equidad y de la ley natural. Esa sería la gran diferencia, ¿vale?
Pero si te fijas, los modernos cristianos ya del siglo, fines del 16, 17, principios del 17, pues ya son como más nominalistas, ya no se van con la metafísica escolástica, ¿no? Yo creo que esas son las diferencias, dicho de manera a grandes rasgos. No sé si esté en lo correcto, pero tengo yo la idea de que esa concepción humanista es la que ha desembocado en una concepción, la concepción actual de la ley, ¿no? O sea, una ley irracionalista, individual, ¿no? Donde cada quien, pues, ahora sí que es ley para sí mismo, ¿no? No hay una ley general, universal para todos. Yo tengo esa idea de que esa idea humanista va a desembocar allá, ¿no? Bueno, pero ahí sí hay una larguísima historia, ¿ok? Ahí ya sí estamos hablando de siglos de historia en donde va a desembocar a lo que tú dices. Va a desembocar a lo que tú dices en el romanticismo a principios del siglo XIX, va a desembocar ahí. Porque antes del romanticismo tienes a un Kant criado en la iglesia luterana, en una familia pietista. ¿Me das más agüita, mi amor? En una familia pietista, ¿sí? Y entonces Kant crece desde muy niño con esta idea de la ley moral muy fuerte, ¿no? Pero por otro lado, él en realidad no es creyente, él no es cristiano, ¿sí? No es cristiano. Él se mueve dentro del motivo naturaleza, libertad. Y entonces Kant tiene que explicar esa ley moral que dice él, ahí está puesta, él dice en los cielos, está como puesta ahí en los cielos. Es más, decía Kant, hay dos grandes cosas que impactaron mi pensamiento. El cielo estrellado por encima de nosotros y la ley moral. Entonces Kant no quiere desechar la ley moral, ¿ok? Pero quiere explicarla de otra manera. Y entonces las críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, va en esa dirección, de darnos una nueva explicación del por qué o una nueva deducción de la ley natural, si tú gustas, que es el imperativo categórico, ¿ok? Eso es criticado, obviamente, por Fichte y luego por todos los románticos, y va a desembocar en una forma de arbitrariedad irracional, ¿sí? Ciertamente, y eso es lo que estamos viviendo, pero eso ya es otra historia, ¿sí? Ahorita estamos a fines del siglo XVI, en donde todavía no hay quien se atreva a negar la ley natural. Gracias, gracias. Pero lo que tú dices sí lo hemos estudiado y lo tenemos que tener presente y estudiar. Ya nada más qué legislaciones tan absurdas se están haciendo actualmente, porque provienen del romanticismo finalmente, ¿no? Y nosotros tenemos que afirmar el concepto calvinista de equidad. Absolutamente. Una ley puesta por Dios es válida universalmente, ¿no? Así es, señor. Es universal, efectivamente. Es universal para todos los hombres, sin excepción. Ahora, van a decir algunos, es que ustedes ya se volvieron papistas y ya se volvieron católicos romanos. Les voy a explicar por qué no. Les voy a explicar por qué no. Porque la visión católica romana, incluso oficial, entre comillas oficial, es platónica. Es la de Tomás de Aquino. Y esa no es la nuestra, precisamente. ¿Sí? Para darles un cliché, somos más nominalistas nosotros, si tú lo quieres ver así. Somos más nominalistas, no creemos en la metafísica tomista, vamos. Entonces, no somos iguales, ¿sí? Ahora, que vamos a coincidir en cuanto a cuáles son los preceptos de la ley natural, en algunos casos sí vamos a coincidir, definitivamente, ¿sí? Pero entonces tus aliados naturales en los pleitos en el Congreso, ¿quiénes van a ser? Pues en primer lugar van a ser los católicos, irremediablemente, ¿sí? Y esto no te va a hacer a ti, ¿qué? Ecumenista y papista y que ya te vendiste a Roma y la fregada. Esas tonterías
Pues no, porque tenemos muy claro cuál es nuestra posición, que es de la reforma, ¿sí? Bien, gracias. Ahí está Angélica. Sí, Angélica Ramírez. Hola, pues yo tengo aquí una pregunta. ¿En qué lugar entra la libertad en posición con la equidad? ¿Están dentro de la ley natural? ¿Por qué se parte de equidad y dónde se desarrolla la libertad? Bueno, la libertad está precisamente ubicada en que libremente podemos nosotros violar la ley natural si queremos, ¿no? ¿Sí? La libertad se ubica en la voluntad, ¿de acuerdo? La libertad se ubica en la libertad se ubica en la voluntad, es como una característica de la voluntad, si lo quieres ver así. Ahora, la voluntad siempre va a seguir un liderazgo, o va a seguir lo que se llama técnicamente, espérame, luego se me van las palabras, la sindéresis. ¿Qué es la sindéresis? Es el justo razonamiento práctico conforme a la ley natural, ¿sí? Entonces, o vas a seguir la sindéresis que te marca la razón y vas a obedecer la ley natural, o bien traes por ahí una pasión personal, ¿no? Algún interés personal que no checa muy bien con la ley natural y vas a seguir ese dictado. Entonces, la posibilidad de seguir el dictado de tu interés personal o de seguir la sindéresis, la tienes. Tú puedes elegir cualquiera de los dos, ¿verdad? En eso consiste la libertad, en que no estás atado a esto o aquello. Es que, por ejemplo, en el sistema capitalista, ¿no? O sea, lo que se pues el principio rector del sistema capitalismo es la libertad. Claro. Entonces, ¿sí? A diferencia de lo que estamos ahorita aprendiendo, que es la equidad, o sea, es diferente. No, pero no necesariamente. De hecho, en sus orígenes, el sistema capitalista se basaba en la equidad, ¿no? No se les olvide que los que inventamos el sistema capitalista fuimos nosotros. Ya se nos olvidó, ¿verdad? O no nos lo han enseñado correctamente, pero ¿dónde surge con poder, con potencia el capitalismo? Pues en los lugares calvinistas. Son los calvinistas los que crean las grandes empresas y las que crean la gran industria, particularmente en los Estados Unidos. En la costa oriental de los Estados Unidos es el calvinismo el que desarrolla Estados Unidos, ¿sí? Con su idea de empresarial. Sus ideas empresariales son muy poderosas. Entonces, ese es el capitalismo en sus orígenes. Es lo contrario del dispendio, del gasto, ¿cómo llamarlo? De la vida dispendiosa, ¿sí? Es lo contrario, es una vida de ahorro para invertir. Es una vida de inversión, de ahorro, inversión, trabajo, producción, incremento del capital, ¿sí? Entonces, el hecho de que te hagas rico porque obedeces la ley de Dios, pues mira, si se enojan por eso, pues que se enojen, ¿no? Ese es el capitalismo. Ahora, claro que si tú vas a un país capitalista actualmente como Estados Unidos, pues parece que la única razón de ser es la ganancia o ¿cómo decirlo? El consumo por sí mismo, ¿no? Consumir, consumir y consumir y ganar más dinero para consumir. Bueno, sí, así es como funciona mucha gente en los sistemas capitalistas, pero en sus orígenes no era así, ni tiene por qué ser así, ¿sí? Entonces, tú eres libre, el capitalismo te da la posibilidad de emprender, a la cual no la sabemos apreciar aquí, pero vete a Cuba y vas a ver. Si tú tienes hambre y agarras un hilo de pescar y te vas al muelle y tiras el anzuelo al agua, te detiene la policía. Está prohibido pescar. Tú no puedes emprender absolutamente ningún negocio, ¿sí? Porque te reprime el gobierno. Está prohibido ser empresario. Entonces, en esos regímenes no hay libertad empresarial. Y claro que la libertad empresarial es importantísima. Por supuesto que sí. Y hay que defenderla.
¿ok? Pero todo para nosotros siempre va a ser dentro del marco de la ley natural y de la equidad. Y eso no quiere decir que seamos unos santos perfectos tampoco, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Sí, claro, Angélica. ¿Alguien más, estimados amigos? Esto enriquece bastante, Ahí ¿verdad? tengo levantada la mano. Sí, Víctor adelante, mi Manuel. estimado Víctor. Gracias, maestro, gracias por esta enseñanza. En realidad, bueno, hay algo ahí que me mueve en el cerebro. Hablando de equidad, la equidad nos lleva a la igualdad, ¿no? No, fíjate que no. Equidad no es igualdad, ¿eh? No, digo, nos lleva a la igualdad. No estoy diciendo que es igualdad. La equidad nos lleva a la ok. igualdad. No necesariamente, pero a ver, sí, a ver. Venga, A ver, venga. nos lleva a la igualdad. Y digo, porque ahí hay algo que me suena y me patea. Tenemos la igualdad de ser pecadores, ¿no? Pero tenemos la equidad también de poder buscar esa parte de ley moral, que Sí. es de la cual se ha alejado el sistema humano, ¿no? Y ha aplicado sus propios beneficios y lo contrario a la ley de Dios. Entonces, se forma una estructura dañada, no bajo una dirección dentro de esa ley natural de Dios. Y creo que ese ha sido uno de los grandes errores. Voy a hablar de México, por ejemplo, que a nosotros no hemos sido enseñados ni preparados para tener una participación política basada en el mismo lenguaje político. Correcto. Porque es vergonzoso los que hemos estado muchas veces en el Senado o en la Cámara de Diputados. Sí, señor. Cómo se replica, ¿verdad?, la religiosidad. Cuando termina de hablar un diputado dicen, amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces, ni para esconderte, ¿no? No tienes otra forma de poderte comunicar porque no conoces otro lenguaje. Y eso es muy triste dentro del área cristiano evangélica, ¿no? Porque eso empobrece la participación de nosotros para tener una fuerza de participación dentro de un cambio político, dentro de un cambio de gobernanza, dentro de legislaciones. Porque hemos sido enseñados de una u otra manera bajo un estatus, en primera, de que ya se va a acabar el mundo, en tercera, de que esas son cosas de Satanás, digo en segunda, que son cosas de Satanás, y en tercera, eso es una cosa secular, ¿no? Entonces alejamos a los profesionistas que tenemos en la iglesia y le decimos, tú no te preocupes por el mundo, preocúpate por tu salvación. Entonces quitamos la profesión de la participación política, empresarial, emprendedora, y lo llevamos a un estado mediocre pastoral, a un estado restringido pastoral, a un estado totalmente, perdón por lo que voy a decir, de ignorancia pastoral, porque creemos que todo lo podemos enfrentar con el conocimiento bíblico, y no está mal, pero desconocemos también la otra parte, la parte científica, la parte biológica, la parte neurocientífica, las leyes, y eso no nos permite crecer como congregación, y es por eso que tenemos el país que tenemos, con una participación nula políticamente, solamente borregos que muchas veces le preguntan, ¿y por qué estás aquí? No, digo, los que hemos estado en ciertas, ¿y por qué estás aquí? No sé, porque el pastor me dijo que viniera, ¿no? Vamos a apoyar, y eso es triste, ¿verdad? Porque no te dan una respuesta útil, una respuesta que pueda fortalecer. Si llega un reportero, llega otra persona que dice, aquí no somos cristianos y nosotros estamos en contra de esta ley porque nos perjudica y perjudica a la familia y perjudica a la nación. Pero no, simplemente decimos, no, es que el pastor nos invitó y además iba a haber comida. Entonces nos volvemos proveedores y doctores, ¿no? Y participativos de algo que totalmente desconocemos. Y eso entristece, de veras, porque es un mal referente de nosotros como cristianos, de cristianos, para poder nosotros tener una participación totalmente fuerte en el cambio de nuestro país. Y creo que ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar bastante, ¿no? Bastante. Siempre, por eso platico esta anécdota, hace como 10 años, cuando fui a una feria, en un evento que hicieron y había una feria, estaba un stand y estaba una persona y vi muchos libros para jóvenes y le dije, ¿y esos muchos libros para jóvenes? Y luego vi muchos libros para mujeres, ¿no? Y luego le pregunto, ¿y estos por qué están, estos libros por qué tienen tan poquitos libros para los pastores? Dice, es que los pastores son muy codos. Dice, siempre les gusta que les regalen y no les gusta invertir, por eso traemos poquitos libros para ellos, ¿no? Porque normalmente el pastor no está acostumbrado a invertir, muy cierto me lo dijo, dice, en su crecimiento.
¿no? Entonces, si nosotros tenemos una nula participación, ¿cómo podemos alimentar una Grey para fortalecerlo dentro de lo social, dentro de lo cultural, dentro de lo político, ¿no? Dentro de lo que fortalece una nación? Creo que, en mi punto de vista, doctor, por eso le decía, la equidad, ¿no? La equidad nos lleva a la igualdad, pero si no hay equidad, no conocen la equidad, entonces no puedes alcanzar una igualdad. Y creo que ahora sí empieza esa parte, ¿no? Tenemos que empezar, sobre todo por los líderes cristianos, políticos, ¿no? Hacerlos participativos y no decir, es que eso no es mío, eso es de Satanás. Eso, para eso no me llamó el Señor, ¿no? Eso es para otras personas, ¿no? Porque ahí el Señor no tiene jurisdicción en esa parte. Entonces tiene jurisdicción en lo que yo pienso y no lo que está escrito dentro de la ley de Dios. Entonces excluimos a Dios y lo incluimos en lo que yo creo que es conveniente dentro de mi punto de vista doctrinal y dentro de mi punto de vista bíblico. Y creo que ese ha sido un gran error. Yo creo que pienso en los últimos 40 años o 50 años en el crecimiento del cristiano aquí en México. Ese es mi comentario, maestro, y gracias por escuchar. Claro que sí, claro que sí. Sí, la equidad, bueno, somos iguales ciertamente. Hay una cierta igualdad obviamente básica de los hombres, ¿no? Por cuanto todos somos imagen de Dios, en todos de nosotros fue expresa la ley moral, ¿no? Y todos somos pecadores, o sea, somos muy democráticos en todo eso, ¿no? Pero esto no quiere decir que busquemos una igualdad como la buscan, por ejemplo, los socialistas, ¿no? Que buscan una igualdad a como de lugar, nivelar y nivelar y nivelar. Yo creo que la desigualdad también es un reflejo pues de la actitud de cada quien, ¿no? A mí no me parece justo que reciba el mismo ingreso alguien que no trabaja que alguien que sí trabaja. Como dice el apóstol, el que no trabaja y que no coma, ¿no? Y definitivamente Dios ha puesto dones diferentes en las personas, ¿sí? A uno les dio un don, a otro les dio otro don. Entonces, entiendo que nuestro... ¿Cómo nos vamos a llamar aquí, hermanos? ¿O nos vamos a llamar correligionarios o camaradas, partisanos? ¿Verdad? Víctor Manuel no está diciendo que la equidad signifique lo mismo que la igualdad o que necesariamente nos lleve a una sociedad igualitaria rajatabla. No está diciendo eso, ¿sí? Definitivamente es otra cosa lo que está diciendo. Más bien está criticando la ignorancia de los evangélicos. Es penoso definitivamente, ¿sí? Bien. Hay que aprender otro lenguaje, Víctor Manuel. El lenguaje que hablaban nuestros teóricos políticos, como Altucio, Kuyper o Doyever, ¿no?